En teoría, una economía está al nivel de pleno empleo si todas las personas que quieren y pueden trabajar a los tipos corrientes de remuneración están empleadas, pero en la práctica se encontrará que toda economía tiene por lo menos un mínimo de desempleo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo se encuentra entre las variables macroeconómicas para el estudio de una economía y es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad actual. Las personas desempleadas son aquellas que no tienen empleo o ocupación, por lo que deben enfrentarse a situaciones difíciles por carecer de ingresos en los cuales sostenerse a sí mismos. Tipos de desempleo. El desempleo estructural se genera porque los demandantes de empleo, ya sean empresas u otros organismos, no encuentran el perfil del trabajador que buscan. Es decir, que hay un desajuste entre las características de oferta y de demanda en el mercado laboral. Gracias al desempleo friccional, inevitablemente en una economía entonces existirá un tipo de desempleo transitorio debido a la movilidad de la mano de obra y la búsqueda del empleo. Este surge debido a los ajustes en el mercado de trabajo y no se da de forma instantánea, sino que existen fricciones que retrasan la obtención del nuevo puesto de trabajo. El desempleo estacional se genera en determinadas épocas del año. Este significa que la demanda de un tipo específico de trabajo y de trabajadores varía según el cambio de temporada. Con él nos referimos a una modalidad de desempleo que tiene su razón de ser en el hecho de que existen ciertas actividades profesionales que solo requieren mano de obra en épocas determinadas del año. El desempleo cíclico sucede cuando los trabajadores pierden sus empleos debido a las bajas en el ciclo económico. Los economistas describen el desempleo cíclico como la consecuencia que las empresas no tengan suficiente demanda de mano de obra para emplear a todos en ese punto del ciclo económico. El desempleo cíclico es temporal y depende de la duración de la contracción económica. Muchos economistas sostienen que el subempleo es un fenómeno muy común en los países subdesarrollados y que en muchos casos implica un desperdicio de recursos mucho mayor que el desempleo total, fenómeno característico de países desarrollados en que hay seguros de desempleo y otras prestaciones sociales. El empleo visible habla de todas aquellas personas que trabajan en actividades productivas menos tiempo del que quieren y pueden trabajar. Esta situación es característica de personas que trabajan parte del tiempo por no haber encontrado un empleo mejor. Y el subempleo disfrazado habla de todas aquellas personas que se dedican a actividades de muy baja productividad y desde luego obtienen una baja remuneración. Para analizar las estadísticas sobre el desempleo, es conveniente primero familiarizarse con los siguientes conceptos. La población inactiva. La integran aquellos que tienen edad para trabajar y que por diferentes motivos no buscan trabajo, como son estudiantes, dedicados a las labores del hogar, jubilados, etc. La población activa está formada por las personas en edad de trabajar y que quieren hacerlo. Incluye, por tanto, a los que encuentran trabajo y a los que no. Por ello, dentro de la población activa se derivan las siguientes dos distinciones: población ocupada y población desempleada. Los indicadores de desempleo. Se mide como la proporción o porcentaje de personas desempleadas con respecto a la población activa. Se calcula dividiendo la población desempleada entre la población activa y multiplicando esto por 100. Las tasas de desempleo. En las tasas de desempleo se derivan dos: tasa de desempleo abierto y tasa de desempleo oculto. El desempleo abierto representa a todas aquellas personas dentro de la fuerza laboral que no tienen empleo y que a pesar de estar disponibles para buscarlo, no lo encuentran. Tasa de desempleo oculto. La representan todas aquellas personas que no tienen empleo y que además de no tenerlo, no lo buscan tampoco. Desempleo en el año 2019. El deterioro del mercado laboral preocupó porque la tasa de desocupación completó 5 meses consecutivos en niveles de 2 dígitos y además por el aumento de los desocupados produjo una menor tasa de participación. Durante abril la tasa de desempleo alcanzó 10,3% a nivel nacional. Esto significa un repunte de casi un punto porcentual frente al 9,5% del mismo mes en el año anterior. Según el DANE, la economía destruyó alrededor de 775.000 puestos de trabajo en el último año.
La tasa de la población ocupada en Colombia se ubicó en 56,6%, lo que significa una reducción de 1,2 puntos respecto al año anterior. Además, siguen las profundas diferencias por temas de género y edad. La tasa de desempleo de las mujeres alcanzó 13%, cerca de 5 puntos porcentuales por encima del de los hombres, quienes alcanzaron el 8,4%. El desempleo en los jóvenes tampoco es que haya mejorado mucho, puesto que en el año 2019 el desempleo juvenil alcanzó el 18,5%. Según el DANE, la mayor destrucción de empleos se presentó en las actividades de agricultura, ganadería y caza, con una caída de más de 327.000 personas, mientras que la construcción fue la que más personas ocupadas aportó al año, con un aumento de más de 117.000. Ahora podemos ver las ciudades con mayor desempleo en Colombia en el año 2019. En cabeza de la lista está Quibdó, seguido de Armenia, Florencia, Cúcuta, Bogotá y Barranquilla. Para finalizar, hablaremos del desempleo en lo que llevamos del 2020. Para el mes de enero, la tasa de desempleo fue 13%, la tasa global de participación 62,5% y la de ocupación 54,4%. Causas del desempleo en Colombia. Pese a las sospechas de muchos analistas, los 2.3 millones de personas en edad de trabajar que se encontraban sin empleo en el país hasta el noviembre pasado no son responsabilidad exclusiva de la creciente entrada de migrantes venezolanos. Es más, aunque entre ese grupo poblacional también ha subido su nivel de desocupación, estadísticamente esto no ha sido significativo para las cifras a nivel nacional. A esta conclusión llegó el equipo de estudios económicos del Grupo Bolívar, que al analizar las cifras de los migrantes encontró que quienes llegaron en el último año no son los responsables de que en 2019 la tasa de desempleo nacional se volviera a ubicar por encima de 2 dígitos. Se estima que en el año pasado entraron y se quedaron 142.000 venezolanos, totalizando una población de 781.000. Entre los recién llegados, la tasa de desocupación hasta noviembre de 2019 se ubicó en 20,9%, teniendo un aumento importante frente al 17,7% que registraba el año anterior. Esto significa que su situación de empleo se deterioró significativamente durante el 2019, al igual que para el resto de los habitantes de nuestro país. El estudio de Vivienda encuentra que a noviembre de 2019 la contribución a la tasa nacional de desempleo de los que llegaron en el último año fue de 0,35 puntos frente a los 10,17 puntos de los que migraron hace más de 12 meses. Esto sugiere que la migración en el último año no es suficiente para explicar el fuerte deterioro que se observó en el indicador nacional durante 2019. La razón se encuentra en que los recién llegados aportan apenas 2% del impacto total laboral de todos los venezolanos que viven en nuestro país. Es decir, teniendo un aumento notable del 5% en esta tasa, pero tan solo ocasionaría que el total nacional creciera en 0,1%, sostiene este estudio. Estos analistas también consideran que es necesario mirar el impacto de los migrantes sobre quienes efectivamente tienen trabajo. Así encontraron que entre 2016 y 2018 se evidenció que si subía el nivel de ocupación de los migrantes, bajaba el de los colombianos. Pero esto cambió posteriormente y en 2019 ambos grupos registraron caídas en la cantidad de ocupados. Una primera explicación para lo que pasó entre 2016 y 2018 está en que en esos años los migrantes estaban desplazando a los no migrantes de sus trabajos, probablemente porque estaban dispuestos a aceptar peores condiciones laborales. Sin embargo, habría otra razón más elaborada y es que los venezolanos ocuparon trabajos en sectores en los que los colombianos no estaban dispuestos a trabajar, como por ejemplo en aplicaciones móviles de domicilios o de transporte. Estos trabajos, a pesar de la percepción que se tiene, son considerados formales, por lo que sería consistente con la disminución en la tasa de informalidad publicada por el DANE durante este periodo. Sin embargo, saber cuál de estas dos hipótesis es la que se ajustó de mejor forma a lo observado durante este periodo requiere investigación posterior.
Pese a esto, en 2019 se rompió la correlación que indica que a mayor empleo venezolano, menor empleo colombiano, y eso ratifica la idea de que el deterioro actual del mercado laboral no es a causa del fenómeno migratorio. Por otra parte, se encontraron otras razones más significativas en la caída del empleo en el sector comercial, como lo muestra el análisis del Ministerio de Hacienda, y esto puede ser atribuido a las tiendas de descuento duro, es decir, que generan grandes promociones y al comercio en línea a través de las plataformas digitales y páginas web. Las tiendas de promociones hoy representan más del 20% del mercado y cada vez se posicionan más. Mientras tanto, en el comercio tradicional, junto con hoteles y restaurantes que hacen parte de esa rama económica, se tumbaron 41.000 empleos en las 13 principales ciudades de nuestro país. En cuanto al comercio electrónico, los datos más recientes muestran que sobrepasa los 60 billones de pesos y se estima que para el 2021 llegue a mover más de 80,8 billones de pesos. Finalmente, como es bien sabido por todos nosotros, la relación entre el campo y el desempleo en nuestro país es muy fuerte. Según recientes estudios del Ministerio de Hacienda, la cifra de desempleados en el país se debe principalmente a la reducción de los ocupados en el sector agrícola. Este ha sido ocasionado por fuertes choques climáticos ocurridos en el pasado año. Para el primer trimestre presentaba una tasa de desempleo rural del 54,4% y en el trimestre final presentó un aumento del 2,1%, llegando al 56,6% de desempleados. Es decir, hubo alrededor de 31.000 empleos perdidos relacionados al campo como la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. Los datos utilizados durante el estudio realizado anteriormente fueron tomados de artículos de El Tiempo, de Dinero y de Portafolio. El desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad actual, ya que una persona al no tener empleo u ocupación debe enfrentarse a situaciones difíciles por carecer de ingresos con los cuales sostenerse a sí mismos y a sus familias. El desempleo afecta a la economía en más de una forma. Esto se debe a varias facetas de la economía que se encuentran interconectadas y ejercen un efecto que al final tendrá un impacto en espiral sobre los otros. Se produce un aumento en la deuda, es decir, si un país se enfrenta a altas tasas de desempleo, entonces se deduce que la mayoría de las personas acumulan más deuda de la necesaria para que sean capaces de cumplir con sus obligaciones financieras, tales como hipotecas, préstamos para automóviles y otras cuentas. Asimismo, esto provoca menor consumo. Si las personas no tienen trabajo, no podrán consumir como lo hacían anteriormente, lo que reducirá el flujo de efectivo en la economía, que para funcionar correctamente necesita las entradas y salidas de dinero de forma continua. Inestabilidad laboral. El número de individuos que compiten por una oportunidad de empleo es mayor, y esto hace que las posibilidades de conseguir un trabajo sea algo muy remoto para todos los candidatos interesados. Incremento de impuestos. Si existen menos trabajadores, el Estado recibirá menos ingresos. Es por esto que aumentará los impuestos para poder seguir manteniendo la misma capacidad financiera que le permita llevar a cabo su actividad. Frenazo al desarrollo. Aunque el desempleo se centra en un sector concreto, también afectará a otros sectores productivos del país, porque el dinero invertido para su desarrollo y crecimiento económico se trasladará a solucionar los problemas de las personas desempleadas. Por ello, como mínimo, reducirá la expansión en este ámbito. El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto hace referencia al crecimiento económico. Además, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes, es decir, debe haber bienestar social. Al haber una alta tasa de desempleo en el país, no hay una buena calidad de vida para estas personas, ya que he dicho anteriormente, sin ingresos no se pueden sostener a sí mismos ni a sus familias. Asimismo, la pobreza aumentaría a largo plazo. Al presentarse este caso, no existiría bienestar social en el país, lo que conlleva a un lento desarrollo económico. De esta manera, se concluye que hay una relación inversa entre desempleo y desarrollo económico.
noviembre de 1958, el economista William Phillips publicó un artículo en el que identificaba la relación entre desempleo e inflación a corto plazo, conocida como curva de Phillips. Así describió la experiencia de Estados Unidos en los años 60, cuando la política de control de la inflación originó una contracción en la economía, incrementando el desempleo. Podemos explicar esta relación mediante el entendimiento del equilibrio entre la oferta y la demanda. Imaginemos que partimos de una situación en que ambas son iguales. Lo que producen las empresas es lo mismo que lo que desean los consumidores. Asimismo, se presenta una tasa de desempleo alta. Supongamos que de pronto los consumidores quieren más productos, lo que significa que aumenta la demanda. Las empresas que quieren satisfacer esto deben contratar más trabajadores con el fin de aumentar la producción. Esta mayor contratación llevará a que caiga el desempleo. Sin embargo, dado que lo que quieren los consumidores, la demanda, es mayor que lo que producen las empresas, la oferta, se da una situación de escasez, por lo que la gente que pague más va a ser la que se quede con la producción. Así, en un primer momento, los precios de los productos aumentarán, es decir, la tasa de inflación será mayor. Asimismo, para controlar la alta tasa de inflación, el gobierno puede imponer una política fiscal restrictiva, lo que implica reducción del gasto público y aumento de impuestos. Sin embargo, esto produciría un crecimiento en el desempleo. De esta manera, la curva de Phillips sufrirá un desplazamiento a la derecha. Este efecto transitorio ha tentado a gobiernos a impulsar políticas de demanda agregada expansivas, con alzas en la tasa de inflación, a fin de sostener una tasa de desempleo baja. Esto implica aumentar el gasto público y reducir impuestos. De esta manera, la demanda agregada aumentaría, ya que se necesitarían más trabajadores. Mientras que el desempleo disminuye, la inflación aumenta y el ciclo se repite. Sin embargo, dichas políticas tendrían un efecto solamente transitorio, pues los agentes tendrían expectativas racionales, es decir, predicen medianamente bien y tanto empresarios como empleados negociarían sus contratos sujetos a las expectativas inflacionarias. Así, el impacto a largo plazo sobre el desempleo sería nulo y la curva de Phillips se vuelve completamente vertical y rígida. Algunos gobiernos se han comprometido para alcanzar ese objetivo del pleno empleo. Uno de ellos es Estados Unidos, quien en 1946 crea la Employment Act, que es la ley de empleo. Esta tiene como fin primordial que el gobierno utilice todos los medios prácticos acordes a las consideraciones de la política nacional, esto con el fin de aumentar lo más posible el empleo, la producción y el poder adquisitivo. Información sobre el empleo y la colocación. Esta es una de las medidas para contrarrestar el desempleo profesional. En pocas palabras, se trata de hacer programas públicos que aumenten la información existente sobre las vacantes y las cualificaciones de los demandantes. Esto contribuye a poner en contacto a los solicitantes y empresarios. Las ayudas a la educación se dan generalmente cuando el Estado busca que los individuos aumenten su capacidad de conseguir trabajos. Estos trabajos están dentro de los que tienen menos probabilidades de quedarse obsoletos cuando surja una nueva tecnología. Ejemplos son las becas y los préstamos garantizados para estudiantes. Leyes sobre igualdad de oportunidades. Estas leyes buscan declarar completamente ilegal la discriminación en la contratación y los ascensos, esto ya sea por razón de raza o sexo. Busca eliminar así esta barrera institucional que genera desempleo estructural. Ejemplos son el Plan de Igualdad de Oportunidades y los programas New and Equal de la Comisión Europea. Formación para el trabajo. Estos programas son destinados a proporcionar cualificaciones y experiencia laboral a los desempleados estructurales. Algunos ejemplos son los planes de formación financiados por grupos de empresas, fundaciones, como por ejemplo en Europa la FORCEN, que es la Fundación para la Formación Continua de Empresas. Subvenciones salariales o deducciones fiscales por la creación de empleo es una medida del Estado, en conjunto con las empresas, que lo que busca es que se contraten miembros de grupos desfavorecidos con tasas elevadas de desempleo estructural. Un ejemplo es un programa de reducciones de cotizaciones sociales o subvenciones por la contratación de determinados trabajadores.
Para contrarrestar el desempleo causado por un nivel insuficiente de demanda, se tiene por ejemplo la política fiscal. En esta, el Estado manipula deliberadamente los impuestos y los gastos con el fin de aumentar la demanda agregada y así elevar la producción, consiguiendo aumento de empleo. Ejemplo es una reducción del impuesto sobre la renta. La política monetaria es una medida tomada por el Banco Central, esta para aumentar la oferta monetaria del país y así reducir los tipos de interés y elevar la demanda. En la política de oferta, el Estado toma medidas deliberadas para elevar la oferta de trabajo, el ahorro y la inversión, y así reducir los costes de los bienes y de los servicios con el fin de que la curva de oferta agregada se desplace hacia la derecha.